Les invitamos en el nombre del Señor Jesucristo a meditar un poco en la palabra del Señor. Quisiera traer una reflexión para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Una bendición que cubra nuestro hogar, que cubra nuestra casa y anime nuestro estado espiritual en este momento. Quisiera invitarles para que en el nombre del Señor Jesucristo nos ubiquemos en un tema especial que quiero compartir. El tema es, ¿qué está sucediendo tras nuestras puertas? A ver, vamos a preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué está sucediendo tras nuestras puertas? Estamos en épocas o en una temporada donde todos debimos de haber cerrado nuestras puertas y tras sí deben estar aconteciendo diferentes circunstancias. Y quisiera compartir contigo en el nombre del Señor Jesucristo esta palabra. Vamos a ubicarnos en el Evangelio, en el libro de Josué, capítulo 2. Vamos a leer allí una porción de la palabra del Señor. Le invito para que comparta con sus familiares, para que comparta esta pequeña reflexión que quiero tener tras nuestras puertas. ¿Qué está sucediendo tras nuestras puertas? El libro de Josué, el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, tenemos allí una lectura de la palabra del Señor que dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Gloria al Señor Jesús. Quiero compartir esta palabra del Señor contigo en el nombre de Jesús, pidiéndole al Señor que sea de bendición para tu hogar y para tu vida. ¿Qué está sucediendo tras tus puertas? Tomé el ejemplo de esta mujer llamada Rahab, que había escondido tras sus puertas a 2 hombres que habían venido a vigilar la tierra. Estaban allí en ese lugar para espiar, mas sin embargo ella les abrió la puerta. Había un antes y un después en Rahab. Démonos de cuenta que Rahab, el antes de Rahab, mujer ramera que vivía una condición, vamos a poner que era una condición de un vacío. Había un vacío en su vida, habían circunstancias que le habían llevado a tomar la vida de ella de esta manera. Ella estaba viviendo de una manera de prostitución, porque habían vacíos, habían soledades en su vida, habían rencores, habían amarguras, había desilusión en su vida. No sabemos qué circunstancias le habían rodeado. La mayoría de personas que toman el trabajo o la dirección de la prostitución han tenido en un antes en su vida violaciones, han tenido circunstancias muy difíciles que han acompañado al ser humano desde su principio a causa del pecado. Pero ella no se imaginaba que al abrir sus puertas para que entraran estos 2 hombres, su vida iba a dar un giro extraordinario. Ella iba a tener algo diferente en su vida iba a sufrir unas consecuencias, pero para bien. Ella iba a encontrar en su vida la solución. ¿Qué pasó después de que ella le abrió las puertas a estos 2 hombres israelitas? Desde el momento que esos hombres entraron a su casa, entró en su casa la salvación, encontró en su casa la esperanza, se llenó el vacío que había en su corazón. Había un vacío en su corazón que no la dejaba perseverar, que no la dejaba vivir en paz, pero cuando ella cierra sus puertas y esconde a estos hombres, hay esperanza para su vida, hay salvación para su hogar,
hogar, para su familia, para sus hermanos, para sus padres. Entonces, mira qué es lo que sucedió tras las puertas de Rahab. Sucedió salvación cuando le abrió las puertas al Señor, cuando abrió sus puertas al que vive por los siglos de los siglos, entró en ella y en su familia la salvación. De la misma manera sucede tras nuestras puertas cuando dejamos que Dios reine en nuestra vida, cuando dejamos que Dios sea el que tome el control de todo lo que está pasando dentro de nuestras puertas. El rey quiso mandar a salir a los jóvenes que estaban dentro de su casa y le pidió a ella que los sacara. Muchas veces el mundo pide que tú saques a Jesús de tu casa, que tú saques a la palabra de Dios de tu casa, pero no puedes hacerlo. Tienes que albergar en tu corazón la palabra de Dios. Debes albergar de parte de Dios grandes cosas que te ha regalado. Así como el ejemplo de Rahab la ramera, quiero presentarte en esta hora a otra mujer que en la presencia de sus días, en los momentos de sus vidas, estaba viviendo una situación terrible. Esta mujer la encontramos en Primer Libro de Reyes. Vamos a ubicarnos allí en Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16. Amén. Capítulo 17, del versículo 8 al 16. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en mi tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogido leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, escuche lo que ha dicho el Señor, así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a lo que Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Y mira lo maravilloso, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria al Señor. Miren lo maravilloso, lo que empezó a suceder tras las puertas de la casa de la viuda de Sarepta. ¿Qué estaba pasando tras las puertas de la casa de la viuda de Sarepta? Había hambre. Ella se encontraba en una situación que quizás no quería compartir con sus vecinos. Tenía el último poquito de harina y el último poquito de aceite, y ya estaba recogiendo leña porque no tenía más con qué cocinar. Estaba en una situación terrible, en una situación de desespero. Yo creo que es una situación terrible cuando tú, tras las puertas de tu casa, te encuentras con una economía pobre, te encuentras con una situación económica difícil, y además de eso estás viendo que en el país está sucediendo hambre por todo el mundo, porque en la situación de la viuda de Sarepta no solamente le acompañaba a ella, sino que le estaba acompañando a muchas personas. Todos estaban viviendo una situación difícil, mi amado hermano. Y entonces, ¿qué pasó con ella? Pues ella tuvo algo especial pasó en su vida, de tal manera que le hizo cambiar su vida, que transformó su vida. Cuando había desesperanza, cuando había hambre, cuando solo esperaba la muerte, tras sus puertas
encontró vida, encontró provisión divina, porque el profeta le dio una palabra. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 4, en el versículo 14, le dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces encontramos que esta mujer se aferra a la palabra de Dios, y cuando cierra nuevamente las puertas de su casa, cuando se encierra con su hijo, y ya no solamente con su hijo, sino acompañada del profeta de Dios, encuentra que Dios tiene provisión para ella, no solamente durante ese día, sino que su provisión la alcanzó hasta que se terminó ese momento. Yo no sé si tú estás viviendo un momento de desespero, porque yo creo que como hijos de Dios no debemos de llegar a eso. Pero si en alguna manera tú estás viviendo un momento de desasiego, de desosiego, de desespero, en el que te encuentras de que mañana no hay provisión, de que tienes el último poquito de harina, que tienes lo último y que ya no sabes qué habrá para el día de mañana, qué te esperará, porque no estás trabajando, porque no tienes ahorita para pagar alguna deuda. En esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te invito para que le creas a la palabra de Dios. Créele a Dios. Dios es un Dios de pactos, de promesas, de palabra. Su palabra permanece, dice la palabra, o dice en su palabra: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así lo ha hecho, y así lo está haciendo, y así lo va a hacer. Detrás de la puerta de esta la viuda de Sarepta, solo había desesperanza, solo había muerte. Ver a un hijo que de pronto mañana te va a pedir pan y no lo vas a encontrar, tiene que ser difícil. Ver que la situación económica, no solamente de ella, sino de todo el mundo, está de la misma manera, tiene que ser difícil. Pero los que esperan en el Señor, pero los que confiamos en el Señor, de Él viene palabra, de Él viene provisión, de Él vienen cosas maravillosas para nuestra vida. Entonces quisiera compartir contigo esta palabra en el nombre del Señor. ¿Qué está sucediendo tras las puertas de tu casa? Porque tenemos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Quisiera referirme a él parafraseando un poco lo que sucedió en los tiempos de la liberación del pueblo de Israel. Los que tenemos conocimiento de la palabra del Señor, o más o menos investigamos o leemos su palabra, encontramos que en la historia del pueblo de Israel vivió un tiempo de esclavitud, donde fue llevado tras la fuerza de la esclavitud, trabajando fuertemente. Pero cuando ellos reciben de parte de Dios una palabra de liberación, ellos también reciben tras esa palabra una condición. Había una noche en la que ellos se tenían que encerrar en sus casas, tras sus puertas, y cuando estuviesen encerrados había una señal que ellos debían de haber puesto en los postes de su casa, en las puertas de su casa, y esa señal les iba a librar. ¿De qué les iba a librar? Del ángel de la muerte, porque el ángel de la muerte iba a pasar esa noche, y los que no tuviesen esa marca en su casa, entonces serían, el ángel de la muerte los visitaría. En ese momento tenemos a un pueblo que está cerrando tras sus puertas, pero vamos a mirar un poquitico, vamos a asomarnos por las rendijas de las puertas de ellos y de los que no conocen a Dios, de ellos y de los del pueblo del pueblo egipcio, que también tiene sus puertas cerradas porque era hora de dormir. Ellos no sabían lo que venía, ellos no sabían que tras sus puertas venía la muerte, que no sabían que tras sus puertas venía la destrucción, el desconsuelo, el desespero de perder a un ser querido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué pasa en ese momento cuando cierran sus puertas? Vemos a un pueblo egipcio que cuando está en las más oscuras, densas noches, llega el ángel de la muerte y hay un niño que llora, hay una niña que llora, hay personas que están sufriendo, y cuando se levantan es donde ven la destrucción, es donde ven la muerte de sus seres queridos. ¿Qué produce la muerte? La muerte produce desconsuelo, la muerte produce dolor, la muerte produce en el corazón del ser humano que la experimenta, del compañero, del amigo, experimenta
como un desconcierto, como que hasta aquí llegó, para unos también se le acaba todo. Muchos hemos perdido seres queridos y hemos experimentado esta situación, y hoy en día en lo que vivimos hay personas que están experimentando esta sensación. No así fue diferente para el pueblo egipcio, quien estaba perdido, quien estaba ahogado en su dolor, ahogado en su problema. Pero vámonos un momentico y nos dirigimos ahorita atrás las puertas del pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando detrás de las puertas del pueblo de Israel? ¿Qué pasaba allí? El pueblo de Israel estaba tranquilo. El pueblo de Israel tenía esperanza, el pueblo de Israel tenía gozo, el pueblo de Israel estaba en un momento disfrutando de la bendición de Dios. Había provisión porque el Señor ya les había dicho: sacrifiquen los corderos, hagan pan, el pobre, el rico o el que tiene la manera comparta con el que no tiene la manera, unas en 2 familias vecinas allí, y todos allí organicen y tengan provisión. Además de eso, unten en las puertas de su casa, en los dinteles de sus casas, de la sangre, para que cuando el ángel de la muerte pase, no les pase nada a su vida. Es así cuando nosotros vemos a este pueblo que hace caso a la palabra de Dios, que recibe la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa después de que recibe la palabra del Señor? Oh, gloria al Señor. Vemos a un pueblo que se encierra en paz, que tiene provisión, que tiene tranquilidad, que tiene gozo. Es un pueblo feliz. ¿Por qué? Porque se obtuvo, porque se cobijó bajo las promesas del Señor. Alabanzas a su nombre. Entonces es por eso, mi amado hermano, que yo quiero invitarte para que miremos un poquito detrás de nuestras puertas. ¿Qué está sucediendo detrás de tus puertas? ¿Qué está sucediendo detrás de las puertas de los hijos de Dios? Porque no es un tiempo de que detrás de las puertas de un hijo de Dios esté sucediendo guerra, estén sucediendo contradicciones, estén sucediendo conflictos entre nuestros familiares, porque este es un tiempo en que como familia hemos tenido que convivir más. Pero en este tiempo en el que el Señor nos ha enviado a reunirnos y a estar tras nuestras puertas, qué bueno es que nosotros no tengamos en nuestra mente o en nuestro corazón riñas, peleas, conflictos, desasosiegos, desesperanzas, ansiedades, estrés en nuestra familia, porque alguno puede encontrarse con la situación en que estaba la viuda de Sarepta. ¿Qué pasaba con la viuda de Sarepta? Esta mujer tenía desesperanza. La muerte la veía llegar, y eso no tiene que pasar a un hijo de Dios. Eso no tiene que estar tras las puertas de un hijo de Dios. Tras las puertas de un hijo de Dios debe de haber vida, cosa que encontró Rahab. Rahab encontró bajo sus puertas o tras sus puertas vida. ¿Por qué? Porque los testigos o aquellas personas espías que habían ido a espiar la tierra le dijeron: si tú cumples a tu palabra, si tú nos has guardado y cuelgas este trapo, este color grana que le colocó allí en su puerta, usted coloque esta señal, y si nosotros venimos y usted tiene esa señal en su puerta, entonces salvaremos a ti y a tu familia y todos los que hayan allí. Eso se encontró tras las puertas de Rahab cuando vino el ataque a Jericó, cuando todo se estaba destruyendo, cuando habían muertos por las calles, cuando habían hombres y mujeres desesperados porque estaban prendiendo fuego a aquel lugar. Encontramos a una mujer que confiada, a una mujer que había abierto las puertas para que estos hombres se hubieran albergado. De esa manera tú y yo como pueblo de Dios, y si tú no eres pueblo de Dios, te invito para que le abras las puertas de tu casa a nuestro Señor Jesucristo, el cual está a la puerta. Dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces, si tú no le has abierto la puerta de tu corazón al Señor, si en algún momento no has abierto las puertas, le invito para que hagas como Rahab: abres tus puertas y cúbrete bajo la sangre de Jesucristo por el perdón de sus pecados y encuentra la salvación. Rahab encontró la salvación tras sus puertas, y muchos hoy en día
día también pueden encontrar la salvación tras sus puertas. ¿Por qué? Porque allí en lo interno de su casa muchos navegan en el internet entreteniéndose con una cosa y con la otra, pero qué bonito es que te encuentres con un mensaje como este y como muchos de los que nuestros predicadores transmiten a través de estas redes sociales y predican salvación. Ábrele las puertas para salvación. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, no debes de desesperarte. Tienes que estar como los hijos de Israel que estaban confiados. ¿Por qué estaban confiados? Porque había una promesa que les cobijaba, había una promesa que les albergaba, gloria al Señor. Esa promesa nos alberga, esa promesa nos alcanza. Dice su palabra: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si a la viuda de Sarepta le dijo el profeta, por medio del profeta, Dios le habló a ella y le dijo: he aquí el aceite de tu tinaja y la harina no escaseará hasta que se termine esto. Hay palabra de Dios también detrás de nuestras puertas. ¿Qué debe haber detrás de las puertas de un hijo de Dios? Debe de haber gozo, debe de haber alegría, debe de haber paz, debe de haber alabanza, debe de haber unción y gracia. Dice la palabra del Señor en el salmo en uno de los salmos que nosotros leemos mucho cuando nos congregamos, amén. Cuando nos congregamos nosotros recitábamos ese texto, pero ese texto más que todo se basa o viene hablando a nuestra vida en el momento en que estamos juntos y en armonía. El salmo número 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, hay una bendición de parte de Dios cuando habitamos, cuando cerramos nuestra puerta, y tras esa puerta hay ¿qué hay? Hay comunión, hay que vivimos juntos y hay armonía. Es importante que en el hogar, que en la familia haya comunión, haya armonía, a pesar de que hay circunstancias que como seres humanos tenemos que vivir. Como seres humanos vivimos ese vaivén de nuestras emociones, de las cosas que pensamos y las cosas que decimos. A pesar de eso, en la casa de la iglesia, en las casas, tras las puertas de los hijos de Dios, debe de haber gozo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros habitamos juntos y en armonía, dice que eso es como el buen óleo, el cual desciende sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran ungidos con un aceite que se tomaba, se ponía en su cabeza, y él descendía hasta el borde de sus vestiduras. Tenía que cubrirlo todo, que la unción, que el poder, que la gracia de Dios esté sobre tu vida, mi amada hermana y hermano, que la gracia y el poder de Dios esté en mi vida, que tras las puertas de nuestra casa no hayan conflictos, no hayan guerras, no hayan desesperanzas, no hayan ansiedades, que no hayan desesperos por lo que hay de venir, que no haya falta de provisión, pero si hay unión, si hay armonía, si hay palabra de Dios, si hay unción de Dios, entonces dice la palabra del Señor que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí donde está esa casa con sus puertas cerradas, pero hay unión, hay armonía, hay comprensión, hay palabra de Dios, hay alabanza, hay acción de gracias, hay agradecimiento, hay estudio de la Biblia. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué está pasando tras las puertas de tu casa? Muchos de tus vecinos te conocen que eres creyente, pero dentro de tus casas, dentro de tus puertas, ¿qué está sucediendo? Está la desesperanza, está el desespero por el futuro, porque no sabes qué va a pasar con tus hijos. Quizás los hebreos o los israelitas no sabían del futuro de sus hijos, quizás pensaba que su futuro era también la esclavitud, pero Dios tenía promesas para ese pueblo y los sacó de esclavitud y los llevó a lugares maravillosos, los llevó a la tierra prometida. Tú y yo tenemos de parte de Dios palabras maravillosas, palabras grandes. Él dice en su palabra: a todos los trabajados y cargados, venid a mí y los haré descansar. Y si tú y yo hemos llegado a los pies del Señor, tenemos que haber descansado.
Tiene que haber descanso en los pies del Señor. Tras las puertas no debe de haber desespero, porque la situación está terrible, porque no sabemos qué va a pasar mañana con nuestros empleos, qué va a pasar con la provisión, de qué vamos a vivir si perdimos el empleo o si la situación continúa así. ¿Qué va a pasar con nosotros? No, Señor, detrás de las puertas de un hijo de Dios debe de haber gozo, debe de haber alegría, porque la palabra del Señor nos dice que aunque pases por el fuego no te quemarás, que la llama no arderá en nosotros. O sea que es necesario que pasemos por diversas pruebas y diferentes dificultades. Como pareja o como familia vivimos tras nuestras puertas diferentes situaciones, diferentes condiciones, pero si el Señor está con nosotros, nosotros tendremos sabiduría para sortear esas diferentes cosas, tendremos el conocimiento de parte de Dios, habremos encontrado de parte de Dios palabra y la salida estará en nosotros. No nos quemará el fuego, no nos ahogaremos al pasar esa tormenta, no pasará. ¿Por qué no pasará? Porque hemos puesto a Jehová por nuestra esperanza y por nuestra habitación, porque hemos puesto en Él nuestra esperanza, porque no hay esperanza para nosotros fuera. Muchos esperan en los gobiernos, muchos esperan en las situaciones en los que viven alrededor. Fulano que tiene, me va a dar un empleo, este otro me va a extender la mano. No esperemos del hombre nada, esperemos del Señor, porque los que esperamos en Él fuimos alumbrados y nuestros rostros no fueron avergonzados. Esperemos pues en el Señor, esperemos en su gracia, esperemos en su favor y encontraremos de Él misericordia, encontraremos de Él provisión. ¿Qué pasa tras tus puertas? Permite que tras tus puertas solamente se derrame la unción del Señor. Permite que tras tus puertas solamente haya gozo, haya alegría. Y que si como seres humanos sentimos que a nuestra puerta toca la ansiedad, sentimos que a nuestra puerta toca la enfermedad, la angustia, el dolor, entonces le digamos: aquí habita Jesús, en mi casa está Jesús, en mi casa habita el Rey de Reyes, el que todo lo provee, el que sana, el que llevó todas nuestras enfermedades, el que sufrió todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aquí habita el Señor. De la manera que los israelitas se sintieron seguros cuando sus puertas estaban pintadas de rojo, así tú y yo debemos sentirnos seguros de que el Señor está con nosotros y que Él habita en nuestra vida. Así que, mi amado hermano, esta pequeña reflexión la he querido entregar a ti desde mi corazón, inspirada por el Espíritu Santo, para que tú, cuando cierres tus puertas, cuando estés allí en este tiempo de pandemia en que tenemos que estar encerrados, miremos que tras nuestras puertas solo tiene que haber gozo, solo tiene que haber esperanza, solo tiene que haber bendición del Dios Altísimo. Mis amados hermanos, muchas gracias por su atención. Le damos gracias y le pedimos, vamos a hacer una oración para cerrar. Voy a finalizar esta pequeña reflexión y luego estaremos empezando con nuestra hora novena. Estaré finalizando el video. No se vayan de allí, estaremos conectándonos nuevamente para empezar en la hora novena. Pero antes de eso, en esta reflexión, yo sé que muchos de ustedes recibieron palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes que se sentían abatidos, que sentían que su puerta se había cerrado y que había desespero en su vida y que ya no sentía gozo en su corazón, yo sé que en el nombre de Jesús usted recibió palabra en esta hora. Ahora oramos por ti. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por los que han escuchado tu palabra, por los que han recibido, Señor, de parte tuya esta palabra maravillosa. Bendíceles, Señor, que tu presencia no les falte, que sientan el gozo de la salvación, que sientan que tú, Señor Jesús, estás a su lado y que esa promesa que diste sea que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Sabremos que tú nos sacarás de esta también y que cuando salgamos de esta solamente tendremos que decir: gracias, mi Rey, gracias, mi Rey. Y que si alguno de nosotros sería tocado por alguna de estas cosas, veremos tu gloria como la vieron tus hijos, como la vieron tu pueblo y como la han visto muchos en este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, voy a terminar esta transmisión. Les espero en la hora novena. Dios les bendiga.